Se cortó el Zoom. A veces estaba muy emocionado. Ya. Voy a dejar donde estaba antes, a ver, para los demás que vengan. Acá se traza. Puede ser alfa alfa, aquí tita tita, por ejemplo. Y la primera ecuación era, a eso recuerden, m y n, ¿no? M y n. La primera es m es a n como c es a a. La segunda es n, no, perdón, m es a c como y es a x. Y la tercera es n es a a como y es a x. Simplemente estoy aplicando el teorema de la bisectriz interior, ¿no? En tres triángulos. Uno es el general, este de acá, triángulo ABC, ABC, y otro es el triángulo ABD, que es el más chiquito, ¿no? Mi triángulo 1 y mi triángulo 2, ¿no? Subtriángulo, se podría decir. Se aplica el teorema dos veces, perdón, tres veces en los tres triángulos y se van a formar tres ecuaciones. La chamba aquí va a ser, con estas tres ecuaciones, llegar a esta ecuación, ¿no? Tratar de eliminar m y n. Eso es lo que tiene que hacer, tratar de eliminar m y n, ¿no? Reemplazar, jugar con las constantes. Una vez que eliminan m y n, les tiene que salir esta relación, ¿no? Simplemente es aritmética, si quieren lo pueden intentar, y si no, se memorizan, ¿no? Ahora, ¿cómo memorizarse o cuál es la memotecnia para este teorema? X es a y, ¿no? X es a y. X siempre va a ser el que está arribita. O sea, es del que del que está partiendo del vértice hacia el centro, se va a llamar X, ¿ya? Y X va a ser como la suma de A y C. A y C son los que están arriba, si se dan cuenta, ¿no? Así es como yo lo memorizo. A y C son los que están arriba. Y lo que me queda de la bisectriz BD, o sea, Y, en este caso, Y, de otro color, es el que está abajo. Y el que está abajo también es B en este caso. A ver, voy a hacer otro triángulo y vamos a aplicar la formulita, ¿ya? El teoremita de mi centro. Aquí. Tampoco es memorizarse, ¿no? Eso de acá, sino aprender a usar. Si en este caso este es mi centro, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería la relación en este caso? De color rojito. Del vértice al incentro que sea X y del incentro a lo que queda que sea Y. X es como Y, como es lo siguiente. X está arriba, ¿no? Pero en este caso no está arriba. Si se dan cuenta, está arriba, tiene que ser así, ¿no? No está ahí. Sino que X se va a juntar con los otros dos segmentos, con los otros dos lados del triángulo. En este caso A y B, ¿no? A más B. Y Y, la directriz A es opuesta al lado BC, ¿no? Ya. Entonces, este lado ABC que se hace, ¿no? Ya sé. O sea, tienen que saber cómo aplicar el teorema. No es tampoco memorizárselo por memorizarlo. ¿Por qué? Porque si cambian la forma, ya cambió también cómo van las letras, ¿no? Ya. A ver, sigamos acá. Teorema del incentro. El teorema del excentro no es muy común que venga. No es muy común que venga. En el gráfico del punto E es excentro, que es relativo a BC, del triángulo ABC, ¿no? ¿Se acuerdan que era el excentro? El excentro no era más que, bueno, es un punto notable de un triángulo. Todo triángulo tiene tres excentros. En este caso estamos trabajando con uno de los excentros. Y es la intersección de dos bisectrices exteriores y una interior. Entonces, si es que yo trazo C con E,
¿Ok? Y como ese puntito M es un punto notable, es el centro, este no lo tiene que ser igual a este de acá, porque se trata de una bisectriz exterior, ¿no? Esto para recordar nada más. Ahora, ¿cómo se relaciona el teorema del excéntrico? En sí van a haber dos consecuencias, ¿no? La primera y la segunda. Ya. Si se dan cuenta, en este caso, BE, ¿dónde está? Este es BE. Esa EM, como C menos A, esa B. Se dan cuenta, aquí estoy junto C menos A y B. Y la segunda relación es AE, esa ER, como C más B, es AA. Es muy complicado de demostrar, sí, sí es complicadito de demostrar. Puede venir, de que puede venir, puede venir. ¿Es común que venga? No es muy común que venga. No es general. Lo que viene más es teorema del incentro, teorema de la bisectriz interior, teorema de Seba, teorema de Menelao. Teorema del excentro no viene mucho. Y en San Marco creo que no está en la plana de estudios. O sea, no es un teorema que viene, ¿no? Pero igual lo dejo ahí. A ver, sigamos. Este es el importante. Este y el Seba son los más importantes. El tema de proporcionalidad. El teorema de Menelao, ¿no? Dice, toda recta secante a dos lados de un triángulo y a la prolongación del tercer lado determinan seis segmentos, cumpliéndose que el producto de las longitudes de tres de ellos, sin extremo común, es igual al producto de las longitudes de las otras tres. Ya. Igual, eso yo no me lo aprendía, ¿no? El texto no me lo aprendía. Lo que me aprendí era la relación. A por M por Y es igual a B por N por X. Uno tiene que saber reconocer cuál es la A, cuál es el B, cuál es el M, cuál es el N, ya. Porque el teorema de Menelao te puede venir al revés. Te viene inverso y ya te cambió, ya. Y te fregaste. Porque no sabes cuál es la relación, ¿no? Es algo así, miren. Eh, con los lados que voy a jugar va a ser con los dos lados. Si se dan cuenta, esta recta L es una recta secante, ¿no? A mi triángulo, a mi recta secante, va a cortar en dos lados. Ya, con esos dos lados se van a formar dos divisiones en cada lado. Ya, con esas cuatro divisiones, porque son dos, y son dos lados, dos por dos, cuatro, en esas cuatro divisiones eh, voy a jugar. Es decir, voy a relacionar esas cuatro divisiones. En este caso sería A, sería B, M y N, ¿no? Ya. Y mis otros dos segmentos con los que voy a jugar es la prolongación de mi tercer lado, el que no ha sido chocado por mi recta secante, prolongo, y al prolongar sí va a ser intersecado, ¿no? Ya. Va a ser el lado gigantesco, no va a ser el lado del triángulo, no va a ser, ¿no? El lado gigantesco y el que no es el lado del triángulo. Este X no va a ser, no. Va a ser el que no es. Y es el que no es, ¿no? Ya. Con esos seis voy a jugar. Con esos seis segmentos se va a jugar. Y esta es la mnemotecnia, ¿no? Bueno, para acordarse el teoremita. Si empiezo con A, dejo 1. Estoy dejando 1. O sea, ¿sería A por B? No, no es A por B. Sería A por M. Si estoy jugando con M, ya, dejo 1. M sería A por M por N. No, no es A por M por N, es dejo 1. A por M por, el que me sigue sería Y. A por M por Y. Ya. Una vez que tengo esos tres, inmediatamente tengo los otros tres. Sería el grandote, dejo 1. ¿Cuál es el que sigue? A no es el que sigue, sería, si no, mi segmento B, ¿no? Porque he dejado 1. ¿Qué sigue? ¿Sería por M? No, sería por N, porque estoy dejando 1. Siempre estoy dejando 1, ¿no? Aquí por N. Y así es como se puede llegar a acordarse, ¿no? Ahora, ¿cómo demostrarme en el lado? ¿Cómo demostrarme en el lado, no? Una gran pregunta. Es lo siguiente, ¿no? Ya, ¿cómo demuestro en el lado? Tienes que hacer lo siguiente. Voy a prolongar
perdón, voy a trazar por el punto B una recta paralela a mi recta L, ¿no? L sub 1 de repente, prolongo con ese paralelo. Prolongo por acá, ya. Y también tengo que prolongar el segmento AC, ¿no? Para que interseque a esta nueva recta paralela. Aquí. C, no sé, CM, ¿no? M mayúscula ya. Y esta que sea A, B, C, P, Q, que sea T, ¿ya? T. Si se dan cuenta, aquí he formado otros segmentos, ¿no? Que de repente lo llamo S, ya. En mi teorema S no está, ¿no? El S no está. No hay ni un segmento que se llame S. Así que se tiene que eliminar ese segmento S. ¿Cómo elimina el segmento S? Se va a formar, aquí miren, se va a formar dos triángulos donde voy a poder aplicar el teorema de Tales, ¿no? Mi primer triángulo es el triángulo CBM, donde N es a M como Y es a S, y mi otro triángulo, el triángulo grande, ABM, donde A es a B como X es a S, ¿no? Ahora, estoy que relaciono Y, también estoy que relaciono Y. Estoy que relaciono los 6 segmentos, pero cuando en la relación de estos 6 segmentos tengo que eliminar S. Al eliminar S, me voy a llegar a esta conclusión de acá, de que A por M por Y es igual a B por N por X. Si llega a eso. Despejando S, obviamente, ¿no? Porque lo que uno quiere es eliminar lo que no está en el teorema. Eliminar. Se elimina S y sale esa relación de ahí. Así que no se pueden olvidar el teorema de Menelao, porque viene bastante. Y el otro que viene bastante es el teorema de Seba. Dice, en un triángulo al trazar tres medianas que son concurrentes, determinan en cada lado segmentos, cumpliéndose que el producto de las longitudes de tres de ellos, sin extremos en común, es igual al producto de las longitudes de los otros tres. El teorema de Seba es muy fácil de recordar. Es uno de los más fáciles en realidad. Yo puedo empezar por cualquier lado, ¿eh? Aquí no importa con qué lado empiece. Por ejemplo, ¿no? Empiezo con M, ¿ya? Quiero empezar con M. Empiezo con M. Tengo que multiplicar a M el segmento que no, se deja uno. Esa es la palabrita. Tiene que dejar un segmento. Así que, ¿se multiplica por N? No, por N no se multiplica. Por X. Tengo que dejar uno. Aquí he dejado N, X. ¿Y qué sigue? Igual, se tiene que dejar uno. Por Y no puede ser, tiene que ser A. Y me queda que M por X por A va a ser igual a los otros tres segmentos que me quedan. Igual, puedo empezar de cualquier lado, ¿no? Ahora empiezo de N. Y ya no de sentido horario, sino antihorario. N. ¿Qué tengo que dejar? Dejo 1, ¿no? ¿Qué me sigue? B. B. A B. Tengo que dejar un segmento. A me sigue, no. A no. A no es. Es Y. Por Y. Y es lo que está acá. Es la relación que está acá. Entonces, es facilito acordarse el teorema de Seba. Lo complicadito se podría decir, ni tanto en realidad, es demostrar el teorema de Seba. ¿Cómo demuestra el teorema de Seba? Bueno, prolongas, bueno, no prolongas, sino trazas una paralela de a PC, ¿no? A mi segmento PC por el punto R, por acá. Y trazo otra paralela a mi segmento AQ por el punto R, otra vuelta, pero por acá. Y voy a formar el teorema de Tales unas 2 veces, ¿no? Y con esas 2 veces la relación debe salir. Sale, en realidad sale esta relación de aquí. Sale esta relación. Ahora, este punto M puede ser un punto notable. Sí puede ser un punto notable. Recuerden que las medianas, bueno, la mediana, las bisectrices, son serianas, al fin y al cabo son serianas. De ahí viene el nombre, ¿no?, del teorema de Seba. Lo importante del teorema de Seba, o bueno, lo fundamental, es que se tienen que intersecar en un punto. Estas tres serianas se van a intersecar en un punto. Y como les repito, M puede ser
un punto notable, como que no puede ser un punto notable, como en este caso, ¿no? En este caso, en el caso 1, el punto M no es un punto notable, es un punto cualquiera, pero tiene la característica de que es la intersección, es la concurrencia de las tres evidencias interiores, ¿no? En este caso, acá como dice AQ, BR y CP, ¿no? Ya. Y el teorema de Van Over, que en realidad no es bonito, es como el teorema de Seba, ¿no? Si se dan cuenta. Son tres sevianas, X, Y, C, D, M, N, pero se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que AE es igual a ER como la suma de X, perdón, la relación de X y Y la suma de M es a N, ¿no? ¿Cómo se llega a demostrar el teorema de Van Obel? Que por lo general no viene, pero igual lo quise poner para que vean que es bien bonito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Van Obel y Seba? Que Seba hasta que relaciona las divisiones internas de las sevianas. En cambio, Van Obel lo que relaciona es AM, MQ, ¿no? Relaciona esto de acá. R y S. Relaciona T y V. Relaciona P y Q. Eso es lo que relaciona. Y si se dan cuenta, no es tampoco es tan difícil de memorizar, ¿no? Es AE, que sea de repente N, no, perdón, R y S, ¿no? R es a S como una suma de X entre Y más M y entre N. ¿Y por qué digo que es fácil de memorizar? Si se dan cuenta, X y M no es que sean paralelos, sino que están, ni tampoco son adyacentes, sino que están cerca a R. En cambio, el S es X y N, ¿no? Así. Los que están arriba son los que están primeritos, por así decirlo, partiendo del vértice A o de cualquier vértice, parten de ese vértice hacia el punto E, que es, repito, puede ser un punto notable como que no puede ser, no es necesario. Y los que están arriba, ¿no? X y M en este caso están arriba y luego lo divido por lo que está abajo, ¿no? En este caso Y y N. Y y N. Es una suma, recuerden, es una suma. Y puedo hacer puedo hacer lo mismo, pero con las otras dos sevianas. Puedo hacer lo mismo. Ya. Ahora viene el tema de semejanza. Todo lo que hemos visto es proporcionalidad. Proporcionalidad. El teorema de la semejanza, perdón, la semejanza de triángulos es cuando dos triángulos son semejantes si es que sus tres ángulos internos son de igual medida respectivamente y los lados opuestos a dichos triángulos, que se van a denominar lados homólogos, son respectivamente proporcionales. Si se dan cuenta, esto se recuerda bastante a la congruencia, ¿no? A la congruencia. Yo en su momento en la clase de congruencia les hablé sobre este teorema de acá, todo esto de acá, ¿no? De la semejanza y tal. Y les mencioné que la congruencia era que tengan igual longitud con igual forma, ¿no? En este caso, es la semejanza es igual forma, pero diferente longitud. Ahora, para que los triángulos sean semejantes, los tres ángulos internos tienen que ser de igual medida, eso es importante. Los tres ángulos internos tienen que ser de igual medida y los lados opuestos a dichos triángulos son proporcionales. Son proporcionales. No son iguales, son proporcionales. Como les mencionaba, la proporcionalidad está definida aquí, ¿no? En este cuadrito. K es mi constante de proporcionalidad, ¿no? K es un número, 1, 2, 3, 4, 5. Si que K fuera 1, estaría hablando de triángulos congruentes, ¿no? Y K es igual a 2, ya son semejantes. Ahora, lo bonito de la semejanza es que no solamente los lados van a ser proporcionales, sino todo lo demás, absolutamente todo lo demás. En el tema de triángulos, bueno, hasta ahorita hemos visto bastantes cosas. El incentro, exradio, el circuncentro y todas esas cosas, ¿no? Hemos visto.
Pero si es que dos triángulos son semejantes, entonces todas, absolutamente todas las demás longitudes, todo lo demás lados, todo lo demás del triángulo, absolutamente todo, va a ser proporcional también. Y va a ser proporcional no en diferente razón, va a ser en la misma razón. Y no solamente los lados, sino mira, acá también el perímetro también son proporcionales, los perímetros. Acá en este caso, el inradio, los circunradios y los esradios. Los tres esradios que son relativos a los tres lados de un triángulo van a ser proporcionales también. Eso es lo bonito de la semejanza de triángulos. Si que le dicen, si tiene dos triángulos que son semejantes, ya son semejantes, ya sabes que son semejantes, y te dan, y no sé, por medio de razones, por medio de tu geometría, puedes hallar el esradio, hallas el esradio, tú puedes hallar el esradio del otro triángulo. Es simplemente eh, multiplicarlo por la razón, ¿no? Es solamente eso. Ahora, eh, lo que es importante es hallar esta razón K, ¿no? Eso es lo complicado a veces, hallar la razón K. Igual que en congruencia, como hay criterios, en semejanza también hay criterios, pero son algo un poquito más fáciles, ¿no? No son tan complicados como en congruencia. Recuerden que la condición es que los ángulos interiores sean iguales, ¿no? Dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos eh, respectivamente congruentes. Congruentes significa que tengan igual medida del ángulo, ¿no? Si es que dos de mis ángulos son congruentes en un triángulo, el tercero también va a ser congruente, ¿no? En este caso, en mi ángulo ABC va a ser 180 menos la suma de alfa y tita, ¿no? Y en el N también va a ser 180 menos la suma de alfa y tita. Uy, chicos, se me estaba pasando de alto la notación, ¿no? ¿Se acuerdan que en congruencia la notación era esta? Como un igual y un sombrerito encima. En semejanza la notación es esta de acá. Es solamente una ola, un sombrerito. Con hacer eso ya estoy diciendo que son semejantes. ¿Ya? O sea, me basta con que dos ángulos de dos triángulos sean congruentes y puedo decir que son semejantes con total seguridad. El criterio número 2. Si dos triángulos tienen un par de lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido de igual medida, entonces dichos triángulos son semejantes, ¿no? Ya. Lo que aquí está diciendo es que es como el caso de lado, ángulo, lado, ¿no? Pero esta vez ya no sería los mismos lados, sino serían proporcionales. Se dan cuenta aquí, lo multiplico por una razón de proporción K y K por el otro lado, pero el ángulo comprendido entre esos lados tiene que ser el mismo, ¿no? En este caso es alfa. Lo complicado va a ser darse cuenta de esto. Como en congruencia, lo complicado es darte qué criterio es. Eso es lo más complicado. El criterio número 3 te dice, dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Eso se parece bastante, ¿no? Al criterio de congruencia lado, lado, lado. Solamente que esta vez los lados son proporcionales, ¿no? Ya, una vez que sé que son proporcionales, o sea, sé que los lados son proporcionales, los tres lados en la misma razón, entonces yo afirmo que son semejantes. Y como son semejantes, los ángulos tienen que ser, los tres ángulos tienen que ser congruentes con los ángulos del otro triángulo. Esto quiere decir que si que tengo aquí mi lado A, se me pone mi ángulo alfa, ¿no? Y como incongruencia, a mi lado que es proporcional a A, en este caso acá, se le va a poner el ángulo alfa. El mismo ángulo, es el mismo ángulo. ¿Ya? Igual acá, beta se le pone a B
en mi otro triángulo, donde es el lado B por K, donde B es proporcional, se lo pone beta, ¿no? Se lo pone beta. Y así. Ya. Ahora, las figuras comunes donde se va a encontrar la semejanza de triángulos, ¿no? ¿Dónde es usual encontrar esto? Miren esto de acá. Es toda recta que es paralela a un lado de un triángulo, secante a los otros lados o sus prolongaciones, determinan dos triángulos semejantes, ¿no? En el primer caso, mis triángulos semejantes es el triángulo chiquito, EBF, triángulo 1, y el triángulo ABC, ¿no? Mi triángulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué son semejantes? Primero, esta recta de L1, la condición es que se hace paralela a mi segmento AC. Ya es paralela. Entonces lo que pasa es que por mis temas, por mis conocimientos de ángulos en rectas paralelas, este ángulo alfa puede pasar acá y el ángulo tita puede pasar acá. Si es que yo sumo ángulos, o sea, la suma de los ángulos anteriores en un triángulo es igual a 180, calculo este ángulo ABC, este de acá, va a ser igual para, tanto para B, para mi triángulo 1, mi triángulo chiquito, como mi triángulo grande, ¿no? Ya. Y recordemos, en la definición de semejanza, sean dos triángulos cuyos ángulos anteriores son iguales, congruentes, perdón, y los lados son proporcionales, ¿ya? Se menciona que son semejantes, ¿ya? Pero eso no es lo fundamental acá. Aquí se podría aplicar mi criterio 1, si no, se dan cuenta. Tengo alfa, tita, alfa, tita. Solamente que mi criterio 1 en este caso están en dos triángulos separados. En el caso donde es común encontrar las semejanzas acá. Ya. Hago lo mismo en mi caso 2, ¿no? Este es mi caso 1 y mi caso 2. Pero esta vez voy a trazar la recta paralela, no que corte a los lados del triángulo, sino a la prolongación de los lados, ¿ya? Y se va a formar otra vuelta de semejanza, ¿no? Por el mismo criterio, por el criterio número 1. Triángulo 1, triángulo 2, ¿no? Ya. ¿Cuál es mi ventaja con la semejanza? Si yo tengo tita, y a tita se lo puede m, en mi triángulo, el otro tita se le va a poner su lado que es proporcional, o sea, un m por k, ¿sí o no? Si tengo alfa y se lo pone n, al otro lado del alfa se lo pone un n por k. Ya. Eso es lo bonito, ¿no? Ya. Este es otro caso, ¿no? Al prolongar los lados opuestos, que son no paralelos, de un cuadrilátero que es inscrito o que es inscriptible, se van a formar dos triángulos que son semejantes. ¿Cómo así? Cuando vimos el tema de cuadriláteros inscriptibles inscritos, llegamos a la conclusión de que este angulito de acá tiene que ser igual a 180 menos alfa, ¿no? El suplemento del ángulo opuesto, igual a este ángulo de acá, ¿no? 180 menos beta. Si prolongamos y prolongamos, este ángulo se va a formar el ángulo alfa, porque tiene que sumar 180, y en el otro lado va a estar el ángulo beta. Ya. Y si se dan cuenta, además, se está formando el tercer angulito que va a ser igual para tanto mi triángulo grande, mi triángulo ABM, como mi triángulo DCM, ¿sí o no? Triángulo 1 y mi triángulo 2. Ya. Ambos triángulos son semejantes por el criterio número 1, donde los ángulos, dos ángulos tienen que ser iguales. Ya. Dice aquí. En el gráfico, el cuadrilátero ABCD inscrito y AD que no sea paralelo a ABC. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que ser paralelo? Si que son paralelos, nunca se van a intersecar. Nunca va a haber este punto M. Y se cumple lo siguiente, ¿no? Que mi triángulo ABM, mi triángulo grande, es semejante a mi triángulo CDM, mi triángulo chiquito, ¿no? Otro caso donde es muy común. Al trazar dos alturas, notaríamos que varios pares de triángulos son semejantes, ¿no?
se llega a encontrar eso de acá. ¿Y cómo se llega a encontrar eso de acá? Porque yo al trazar las alturas voy a formar cuadriláteros inscritos. Miren, mi cuadrilátero AMC, AMNC es un cuadrilátero inscrito. ¿Cómo sé que es un cuadrilátero inscrito? Por el hecho de que puedo aplicar ya la propiedad del choque y rebote, ¿no? Miren. Si es un cuadrilátero, perdón, no era inscrito, sino un cuadrilátero inscriptible, puede ser inscrito por una circunferencia. Ya. Imaginen que lo que está de verde es mi circunferencia, aunque no parece, ¿no? Este 90 se la pone 180 por ángulo inscrito, ¿no? Por ángulo escrito. Y mi lado ANC, mi ángulo, perdón, ANC es el mismo, 90, ¿sí, no? Ya. Ahora, ahora que se ha demostrado que es un cuadrilátero inscriptible, puedo aplicar lo mismo, pero con mi segmento AM y mi segmento NC, ¿no? En este caso, alfa, choque y rebote, alfa acá. Beta, choque y rebote, y beta para acá. Ya. Aquí es donde se van a formar dos triángulos, mi triángulo 1 y mi triángulo 2, que van a ser semejantes, ¿no? En este caso, mi triángulo MQN es mi triángulo 1, es semejante con mi triángulo AQC, ¿no? Ya. ¿Qué más? Miren, tengo otro triángulo, ¿no? Mi triángulo AMQ con mi triángulo CNQ. ¿Por qué son semejantes? Porque van a compartir dos ángulos en común, el ángulo 90 y el ángulo tita, que va a ser el mismo por ángulos opuestos por el vértice. Ángulo 90 y tita, ¿no? Ahí está. Ya. Y por último tengo mi triángulo MBN, MBN y mi triángulo CBA, ¿no? Mi triángulo NBN, mi triángulo 1 y mi triángulo CBA, el gigantesco. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo llego a demostrar esto ya? Ya sabemos que mi cuadrilátero AMNC es un cuadrilátero que es inscriptible. Y por lo tanto, como es inscriptible, yo puedo eh, pasar este angulito omega acá, ¿sí o no? Porque es inscriptible. Este angulito tiene que valer 180 menos omega. Y por par lineal, esto vale omega, ¿ya? Ahora, el ángulo tita es el ángulo en común. Lo tiene tanto mi triángulo 1 como mi triángulo 2, que es el gigantesco, el CBA. ¿Ya? A ver. Y ahora, acá hay unos cuantos teoremas sobre, sobre la semejanza de triángulos, ¿no? Unos cuantos teoremitas. En realidad son fáciles de demostrar. Es solamente aplicar la semejanza, ¿no? Miren el primero. Este teoremita de acá tiene un nombre, o así lo conocen. Es el teorema de las antiparalelas. Cuando escuchen esto del teorema de las antiparalelas, acuérdense de este de acá, de que x al cuadrado es igual a A por b. Ya. ¿Cómo encuentro yo la semejanza en esta especie de triángulo, ¿no? ¿Cómo encuentro la semejanza? Si se dan cuenta, este ángulo alfa es ángulo en común en mi triángulo ABC y mi triángulo EBC, ¿no? Es el ángulo en común, alfa. Y si se dan cuenta, esta es mi condición inicial, mi condición del problema, tita y tita. Eso es lo que me dan de dato, ¿no? Aplico la semejanza en mi triángulo. Pero no con tita y alfa, sino con tita y el otro ángulo. El otro ángulo es el ángulo de color verde. El ángulo, no sé, beta. Si se dan cuenta, en mi triángulo ABC, tita, alfa y beta suman 180 grados. En mi triángulo chiquito, en mi triángulo EBC, tengo tita, tengo alfa. ¿Qué me falta para que sume 180? Beta, ¿sí o no? Ya. Así que aquí también es beta. Y la semejanza va de esta manera, ¿no? A beta se la pone B en mi triángulo grande. En mi triángulo chico, a beta se lo pone X. Lo igualo. A tita se lo pone X en mi triángulo grande. Y a tita se lo pone A
y mi triángulo chico. Paso a multiplicar x cuadrado es igual a por b. Y tengo esta relación de acá. Ya. Ahora, ese es el teorema de las antiparalelas, ¿no? El teorema 2, este teorema lo conocen bastante como el teorema del abrazo. Fíjate que se parece un poquito en el tema de cuadriláteros cuando vimos, dijimos que el punto medio de los dos lados que son no paralelos, interseco ese punto medio acá, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, ahí dice A es igual a B, la unión de los puntos medios de los lados no paralelos en un cuadrilátero, en este caso trapecio, en el trapecio, perdón, es igual a A más B entre 2, ¿no? Ya, eso lo vimos. Este de acá es el caso general, ¿no? El general es para todo punto, ¿no? Este punto puede ser punto medio como no puede ser punto medio. Y se cumple. Lo llaman el teorema del abrazo. Así es su nombre. O así es como por lo general lo llaman. ¿Y cómo se demuestra el teorema del abrazo? Es simplemente prolongar, trazar por acá, tomar un paralelogramo, trazar por acá otra vuelta, y en ese triangulito de aquí voy a aplicar semejanza, ¿no? Ya. Ahora, el teorema del abrazo, ¿cómo va? ¿Por qué es teorema del abrazo, no? Tengo mi base A, mi base mayor A, y a la base mayor A, en este caso mi base A, se tiene que multiplicar por uno de los lados, ¿no? En este caso, este lado de acá va a ser n, ¿ya? Lo multiplico A por n, y le sumo la multiplicación de la otra base B con m, que es la otra parte que me falta. Y si que se dan cuenta, se forma como un abrazo, ¿no? Por eso lo llaman el teorema del abrazo. Y lo voy a dividir entre la suma de n y m, ¿no? La suma de los segmentos que no son las bases. Ese es el teorema del abrazo. Es muy útil acordarse de este teorema, porque a veces puedes hallar x y al hallar x te va a facilitar bastante. De repente te piden, no sé, te piden A, te piden B, pero tienes X, tienes M y N y ya puedes resolver el problema. Ahora, este es otro también parecido. En el gráfico AB es paralelo a QP y es paralelo a DC. Ya chicos, miren. Por lo general, este tipo de teoremas se podrían decir que son problemas en realidad. Son problemas. Hay un montón de teoremas que no los voy a poner acá porque me parecería demasiado extenso, pero que son problemas. Llegar a esta conclusión de acá es un problema. La idea es saber cómo llegar a eso, ¿no? Ya. Recuerda que estamos acá aplicando full semejanza. Lo que se tiene que hacer aquí es lo siguiente. Miren. Este ángulo que es igual a alfa, ¿ya? Este ángulo va a ser igual a alfa. Esta recta de acá, por si acaso, tienen que ser paralelas. Aquí es tita y tita, ¿ya? Ya. Alfa, tita y tita, y lo que voy a hacer es aplicar congruencia. Perdón, semejanza. ¿Mm? Ahora, si se dan cuenta, como son paralelas, igual que en este de acá, mi triángulo 1, mi triángulo ABP y mi triángulo 2, PDC, son semejantes, ¿sí o no? Comparten el ángulo y comparten los tres ángulos, son semejantes. Entonces, AP es como A por K y BPC va a ser como un B por K. Ya. Ahora, voy a aplicar otra vuelta semejanza, pero en mi triángulo, ya no en mi triángulo 1 y 2, sino voy a borrar este triángulo 1, triángulo 2, sino en mi triángulo APQ y en mi triángulo ACD, ¿no? Aplico eso, aplico la semejanza en estos triángulos de acá y llego a la conclusión de que X es igual a A por B sobre la suma de A más B, ¿no? Ya.
En el gráfico el punto A y el punto B son puntos de tangencia. Ya. A y B son puntos de tangencia. Y tengo este triangulito de acá, ¿no? ¿Cómo llegaría yo a demostrar la congruencia? Perdón, la semejanza, ¿no? ¿Cómo hago eso? Es algo bien bonito.